Estamos de nuevo a cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros. Tiempo de compartirle la mesa de análisis con jóvenes universitarios y ya nos acompañan aquí en el estudio, como cada jueves, Carolina Barrera. Muchísimas gracias, muy contenta por la invitación. Y también está con nosotros este día Marifer Zaragoza. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, si les parece, nos vamos con el tema. Hoy vamos a platicar con usted sobre una estadística de embarazos que se ha registrado en la zona sur de Tamaulipas con 53 casos de embarazadas adolescentes tan solo en lo que va de este 2023. Ya estamos hablando de que estamos al día 26 del primer mes de este nuevo año. ¿Ustedes a qué atribuyen, Carolina, Marifer, que se presenten estas estadísticas de embarazos en menores de edad, si tomamos en cuenta que existen campañas de información para su prevención? ¿Qué estará fallando, Carolina? Definitivamente el embarazo en la adolescencia es una problemática social muy grande que tenemos, sobre todo aquí en México. Como ya lo habías comentado, el año pasado en Tamaulipas, en todo el estado, niñas de entre 12 y 14 años eran la estadística donde mayormente se registraban este tipo de embarazos en la adolescencia. Por supuesto, alguna cantidad, un porcentaje era derivado de violaciones. Sin embargo, también otro porcentaje eran niñas o adolescentes que iniciaron su vida sexual temprana, que no tenían un conocimiento previo de una sexualidad y ocasionó que se embarazaran. Y esto conlleva a que tenemos una gran problemática de falta de educación sexual, no solamente en las escuelas, sino también en los hogares. Aún hay muchas casas, hay muchas casas donde el tema de las relaciones sexuales es un tema tabú, es un tema que no se quiere tocar en casa, que incluso se inculca con miedo, no solamente en casa, sino en las escuelas, porque realmente cuando se habla de educación sexual, lo que te dicen es no tengas relaciones porque te vas a embarazar, o no tengas relaciones porque vas a contraer enfermedades de transmisión sexual. Es lo que te dicen, te inculcan el miedo a tal grado de que ya ni siquiera sabes o puedes preguntar tus dudas abiertamente porque ya te están diciendo que no las tengas porque te va a pasar una consecuencia mala. Así que, ¿cómo se puede tener esa confianza de los adolescentes que quieren iniciar su vida sexual temprana si ni siquiera tienen la confianza porque saben que en sus casas les van a llamar la atención, a pesar de que sí tenemos más información gracias a las redes sociales, que se habla más abiertamente del tema? Sin embargo, también gracias a las redes sociales hay muchísima desinformación acerca del tema. Aquí hay un arma de doble filo. Tenemos acceso a tanta información que ya es una sobreinformación porque tal influencer o una figura pública dice esto, pero también están personas que son expertos en el tema que dicen otra cosa, pero por supuesto que ellos se van a ir por la figura que más tenga empatía con ellos, o posts que a veces son bien intencionados, pero tampoco se ve el contexto de la situación y se puede llegar a tergiversar la información. Hay demasiadas perspectivas acerca de este tema en redes sociales, y un adolescente que no tiene ni idea de lo que está pasando, que no tiene la guía necesaria ni de sus padres ni de la escuela, se va a ir por lo que a él le convenga leer o escuchar. Por supuesto, y no va a tener una guía que le diga, ok, sí, es normal que quieras iniciar tu vida sexual, pero también ten en cuenta estos factores, sin inculcarle el miedo, sin inculcarle que es algo incorrecto, cuando hay que decirlo con las palabras que es una necesidad biológica de todos los seres humanos, es algo normal, es algo que todo el mundo ha sentido alguna vez. Y me acuerdo mucho que, no sé, creo que también a ti te tocó, que nuestra educación sexual en la primaria era cuidar un huevito. Lo vestíamos de bebé y le hacíamos una canastita, y esa era nuestra educación sexual. Nos decían, si se embarazan van a tener que cuidar a un bebé, y aquí está, esta es la responsabilidad que ustedes van a tener. Así que pues sí, esa es la educación sexual en México que nos tocó, y
definitivamente. No solamente hay que actualizar esa educación sexual en las escuelas desde muy temprana edad, o sea, es necesario que los niños sepan lo que es tener una educación sexual apropiada, sino también es necesario que en las casas se deje de ese tabú de no puedes hablar de ciertos temas aquí, cuando se supone que tu casa es tu lugar seguro, se supone que tus padres son tu guía, o sea, ustedes como padres guían a sus hijos para precisamente evitar este tipo de consecuencias, que si bien las relaciones sexuales pueden llegar a que tengas una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, pero si se hace con responsabilidad y con la guía necesaria, pues realmente son consecuencias que se pueden evitar. Okay, correcto. ¿Qué opinas tú, María Fernanda, de estas estadísticas? Bueno, yo creo que va algo más que desinformación, va un poquito del lado de la ignorancia de las personas. ¿Y por qué lo digo así? Voy a dar un ejemplo, pero para dar este ejemplo voy a tomar en cuenta que estamos hablando solamente de las niñas o de las adolescentes que resultaron embarazadas, pero que pues tuvieron como que ese consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales, porque obviamente aquí existen los dos factores, como lo dijo mi compañera Carolina. Están esas niñas que en ambos ámbitos es muy desagradable y obviamente nota ver lo mal que estamos como sociedad, pero están esas niñas a las que pues desafortunadamente fueron abusadas y pues de una u otra manera la sociedad las está obligando a tener ese producto, y están estas niñas que son, de lo que voy a dar mi ejemplo, que son niñas que de cierta manera tienen un nivel de educación, más bien que su dentro de ahora sí de su privilegio pueden hacer uso de su derecho a la educación, o tienen o están dentro de un núcleo familiar, es decir, están en un hogar, papá y mamá, ¿no? Entonces, con base a esto, hay una entrevista que yo vi de una niña de una adolescente que resultó embarazada y me resaltó mucho. ¿Por qué? Porque a la adolescente le empiezan a hacer una serie de preguntas y entre ellas le dice, ¿sabes que un adolescente de 15, 16 años, ¿no? Entonces le pregunta, ¿sabes qué es un útero? No. ¿Sabes cómo se utiliza? ¿Sabes qué es un condón? ¿Cómo se utiliza un condón? Sí sé qué es, pero no sé cómo se utiliza. Ok, ¿te han dado clases de educación sexual? ¿Han ido han ido a hacer campañas a tu escuela sobre esta educación? Sí, pero no le he prestado atención. Y ahí es donde digo que viene la ignorancia. ¿Por qué? Porque esos jóvenes no le toman importancia a esos temas. Y aquí hay dos factores. Uno, porque las personas que van a impartir esos temas no lo están haciendo de la manera adecuada, no lo hacen por el canal adecuado, o simplemente la persona que está hablando no está dando el mensaje correctamente. Otra, que es lo que hablaba mi compañera Carolina, que en sus casas sigue este tabú de hablar sobre la sexualidad. Si yo digo la palabra sexo, muchas mamás o muchos papás, ahora sí como que les dicen, oye, pero no digas eso es como que una grosería, y te cachetean, ¿no? Te callan prácticamente, no puedes hablar de eso. Cuando cuando la persona tiene pues 2 hijos, tu papá tiene 5 hijos regados por cualquier lado y sigue siendo un tabú hablar de sexo, es como, entonces aquí ya estamos hablando desde la ignorancia de qué está mal, porque no nos permitimos a ampliar y abrir nuestra mente y decir, ok, es que hablar de sexualidad no solamente es de que voy a tener relaciones sexuales, no porque voy a hablar con mi hija de eso, ya va a ir corriendo a tener relaciones sexuales con su pareja, no, sino es un acto también de amor y de prevención, de inculcarle a tu hijo el que es muy normal que tengas relaciones a cierta edad, el cuerpo mismo te empiezas a autoexplorar y a saber y a conocer lo que sientes, pero qué consecuencias trae que lo hagas de una manera que no es adecuada. Y yo como mamá tengo toda la responsabilidad y todo el deber de inculcarte como mamá y papá, los dos tienen la misma responsabilidad, el mismo deber de decirte, de explicarte,
tener relaciones es completamente normal, pero si lo haces de esta manera sana, adecuada, conoces los riesgos que conlleva tener relaciones sexuales sin protección, porque no solamente es quedar embarazado, o sea, también existen las enfermedades de transmisión sexual, que eso también es como que otro tabú en las familias, el de que puedes tener alguna enfermedad, que afortunadamente muchas de ellas ahora son curables, pero muchas no, o sea, muchas llevan un proceso médico muy largo, que no solamente te afecta a ti, afecta a toda la familia. Entonces yo creo que va básicamente de la mano de la ignorancia, del no saber decir o expresarle a tu hijo cómo llevar una vida sexual, ¿cómo se dice la palabra? Segura, sana, exactamente. Sí, sobre ese tema comentas lo de la ignorancia y la explicas de una manera que se aterriza y se entiende, porque incluso toca que a veces dicen, esas adolescentes que no pusieron atención no es porque no estaban interesadas, sino que existe como que la risa, ¿no? Esa resistencia que te da entre pena o algo morbo y lo agarras como chiste, y ese pequeño tiempo que se desperdició a veces está en estas estadísticas de embarazo. Sí, y aparte si tú ves que en tu casa pues no se le da esa importancia, no le toman esa importancia, lo ven como algo, no hay que hablar de eso, como algo de que, ay, niña, o sea, pues menos le vas a tomar. Ahora sí que si en el colegio te lo explican, pues lo vas a tomar como tú lo dices, de que la risita, sin estar poniendo la mera atención que ese tema merece. Y es que se tiene como que la idea, ¿no?, de que somos nosotros los jóvenes o los adolescentes los que ya tenemos que saber que eso está mal, cuando en realidad la responsabilidad es de los adultos, el de inculcarnos precisamente esos conocimientos. Uno, no solamente como papás, digo, claro, la fuerte principal, el núcleo más fuerte es la casa, es la familia, que por más, como mencionó mi compañera María Fernanda, por más que las escuelas lleven personas que hablen de esos temas, si en tu casa no se está acostumbrado a hablar de eso, o te están enseñando que en realidad esos son temas que no tienes que hablar, el adolescente, el joven no va a hacer las preguntas o las inquietudes que tengas, porque ya en tu casa inconscientemente tú ya estás como con esa programación, ¿no?, de que no voy a preguntar nada de esto, y si veo que mis compañeros tampoco le están dando la importancia que se le tiene que dar, entonces ¿por qué yo le voy a tener que dar esa importancia? Aquí son demasiados factores para que el adolescente no se tome en serio estas pláticas de educación sexual, que a veces sí utilizan lenguajes muy complicados para los jóvenes y ni siquiera lo tratan de acercarse como tal a ellos. Ahora bien, hablan de toda esta problemática que se manifiesta en cuanto a la desinformación que se tiene y de el doble filo que tienen las redes sociales, porque de pronto dices, es que estás en la generación que está en más contacto con la información, pero también con la desinformación, lo citabas tú, Carolina. Ahora bien, ¿qué opinan de esas voces de algunos grupos, ya sea políticos o religiosos, que están en contra de que se lleven pláticas de educación sexual o de que se incluyan dentro de las temáticas digamos, de las materias, tocar un tema más a fondo como lo es la educación sexual, o que se está en contra con que los padres estén platicando con los hijos e hijas de la importancia de estar bien informados de los riesgos que se tienen en una relación sexual, porque se habla y se dice, bueno, es que si lo estás casi incitando porque le estás informando? ¿Qué opinan de eso? Definitivamente va de la mano con la ignorancia, el creer que si le platicas a un niño o a un joven los riesgos que conlleva tener relaciones sexuales y consejos para que en su momento pueda tener una vida sexual segura, una vida sexual sana y bien informada. Y cuando se habla acerca de que hay que enseñarles desde pequeños, el simple hecho de decirles a los niños los nombres correctos de sus partes íntimas, porque todavía hay gente que le da mucho tabú eso y da nombres genéricos para referirse a sus partes íntimas. O sea, el hecho es que el niño esté bien informado, no para que tenga relaciones sexuales a temprana edad, sino precisamente para evitar eso, enseñarles que hay una etapa para todo, y que cuando él decida o ella decida iniciar su vida sexual,
tenga la confianza de ir con sus padres o con sus maestros, que son las guías, para que sea de una manera correcta. También enseñarles el consentimiento, que es muy importante. Y estos grupos que quieren evitarlo a toda costa, pues realmente lejos de resolver el problema, lo que están haciendo es generando más problema, porque al final de cuentas lo único que va a ocasionar es que sigamos viviendo en esta burbuja de ignorancia donde los jóvenes tengamos que investigar por nuestra cuenta acerca de las relaciones sexuales, de cómo tener relaciones sexuales seguras, con protección, de las consecuencias, y derivado de que en las redes sociales hay muchísima información, pero también muchísima desinformación, va a haber muchísima confusión, y precisamente por eso, desgraciadamente, aumentan estas estadísticas de embarazos a temprana edad, cuando son con relaciones con consentimiento, porque como lo mencionamos al inicio, también un porcentaje fue desgraciadamente por violaciones. ¿Qué opinas, Marifer, de este tema de que consideras tú que el hecho de que los papás y mamás platiquemos con nuestros hijos desde pequeños, bueno, en la edad en la que ya entienden o que empieza la curiosidad, y adolescentes, crees que eso es incitarlos a que incluyan o ya practiquen relaciones sexuales? No, yo creo que no va de incitar, sino de prevenir. Es un factor que previene el que si tú le explicas a tu niño desde la edad que ya empieza a tener un poquito mayor de conocimiento, que será a los 6 años, que es cuando empieza como que más la autoexploración, saber, ¿no? Entonces, si tú le empiezas a hablar a tu niño, a explicar que, como dice mi compañera, nuestras partes del cuerpo, sin tabús, como son, o sea, tus pechos, tus partes genitales, o sea, como tal las palabras que son, le empiezas a dar ese conocimiento de que existen métodos anticonceptivos, existen enfermedades, existe la planificación familiar. O sea, si tú empiezas a informar a tu hijo de eso desde pequeño, desde que ya tiene esa conciencia, yo creo que hay mucho menos probabilidad que el niño cuando crezca cometa, pues, no sé si esos errores, pero cometa o haga esas acciones que lo puedan llevar a tener una consecuencia errónea, que es poder dejar a alguien embarazada, quedar embarazado, o lo peor todavía, que es tener una enfermedad de transmisión sexual que no se pueda curar. Entonces, yo no creo que lo alientes a que empiece una etapa reproductiva precoz, sino yo creo que lo alientas a que, o más bien lo enseñas a que todo es con un proceso, todo lleva su tiempo y todo lleva una responsabilidad. Yo creo que coincido también contigo, Carolina, en torno de que si hay información desde temprana edad, por ejemplo, qué partes no te pueden tocar, ahí incluso hay acciones de prevención de abuso, porque en ocasiones las niñas y los niños que son abusados no sabían que estaban siendo... Es importante el que desde pequeños se les enseñe lo que es el consentimiento. Estas son tus partes y solamente tú eliges quién puede hacerte qué. Ok, correcto. Si les parece, vamos a una pausa. Ya son las 9:20. Vamos a unos mensajes y volvemos con más de la mesa de análisis. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Ya está aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el domo más grande de Latinoamérica. Exposiciones Fabricantes de León, Guanajuato, con grandes ofertas para el Día del Amor y la Amistad, donde encontrarás precios bajos desde 50 pesos. Zapatos, tenis, chamarras, sudaderas, vestidos, mayones, abrigos, bolsas de piel, botas, cinturones, vestidos artesanales, marcas como Levi's, Lacoste, Náutica y muchas más. Del 27 de enero al 19 de febrero. Carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior, en el estacionamiento del Bolivic, de 9:30 a la
mañana a 11 de la noche. Expo Jeans en Ciudad Victoria. Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Arroz Super Extra Verde Valle de 900 gramos, $34.90. O bien compra un cereal Kellogg's Nestlé o Post de 300 gramos o más y llévate gratis una leche UHT de 1 litro Alpura, Santa Clara o Hill Country Fair. Vigencia al 26 de enero. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Estamos de nuevo a cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros en la mesa de análisis con jóvenes universitarios. Hoy nos acompaña Carolina Barrera y también Marifer Zaragoza con este tema de las estadísticas que se han registrado en lo que va de este 2023 en la zona sur de embarazos en adolescentes, que van 53 casos. Hablábamos de las causas, a qué lo atribuyen y también les cuestionaba a ustedes de las voces que señalan que es negativo hablarles a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la sexualidad, ya que señalan que lejos de ser un beneficio es en perjuicio, ya que les llamas a que desde muy temprana edad se incluyan en la sexualidad. Sobre este tema también hay colectivos de mujeres que señalan que las cifras de embarazos no deseados en adolescentes revelan la falta de educación sexual en las escuelas o al interior del núcleo familiar. Justamente lo que comentaban, creo que coinciden en ese tema. Ahora bien, en su opinión, ¿qué acciones se deberían de implementar para evitar que crezcan estas estadísticas, Carolina? Definitivamente también debería de haber talleres para los padres, a enseñarles a que está bien hablarles a sus hijos desde temprana edad acerca de lo que es la sexualidad, por supuesto con un lenguaje que el niño entienda, sin salirse de los conceptos que son las palabras claves y todo eso, pero es importante también educar a los padres en ese aspecto, porque siempre es de que el niño tiene que aprender o el adolescente tiene que tomar los talleres, pero también como padres tienen que hacer el esfuerzo de ellos aprender para saber ellos educar a sus hijos en ese camino y darles un mayor conocimiento acerca de lo que es una vida sexual activa, las consecuencias, cómo tener una vida sexual segura y acerca de la planificación familiar, acerca del consentimiento, que es algo muy importante que a veces se nos olvida o creemos que por lógica el niño va a saber poner un alto o el adolescente, cuando en realidad no siempre es así y por eso es importante que desde muy temprana edad que el niño ya esté consciente y que empiece esa autoexploración, que empiece ese despertar, ¿no? Esa curiosidad, se empiece a hablar con él y sin tabús, sin regañarlos, porque hay papás que cuando ven que el niño se está autoexplorando los regañan o les dicen que eso está mal, que es malo, y ya el niño ya se queda con eso en su cabeza que ya ni siquiera va a poder preguntarle, bueno, ¿y por qué es malo? Porque ya lo regañaron, porque ya le dijeron que eso estaba mal. Así que es importante también, yo creo que una solución es educar también a los padres, darles talleres a los padres, darle ese tiempo, porque como dijo mi compañera María Fernanda, el educar a sus hijos también es un acto de amor de los padres hacia ellos. Sí, de pronto, y también cambiarnos el chip, ¿no? Como padres y madres de familia, porque muchas de estas generaciones que ahora somos papás y mamás, no nos tocó esa educación sexual del huevito. Tal vez nada más era cuando estaba en el libro y que veías la foto y te daba risa, de verdad. O sea, desde allá hace bien, entonces creo que tenemos que darnos la oportunidad de reaprender. ¿Cuál sería tu propuesta, Marifer? Bueno, apoyo totalmente también lo que dice mi compañera Caro, el que los padres tomen cursos, tomen talleres, que autoaprendan de nuevo todo esto de la educación sexual, de la sexualidad y cómo hablarlo con sus hijos es sumamente primordial, porque así se va a comenzar como que a romper esa rueda de quitar el tabú de hablar de ese tema. Algo más que en mi opinión creo que va de la mano, creo que la educación sexual va de la mano con la educación emocional y los valores. En este sentido, creo que las pláticas o las clases que se dan en las escuelas o en los talleres o cursos debería de ser más una orientación para la vida.
Porque la educación sexual no debe de verse únicamente en cómo usar métodos anticonceptivos, si se usar un condón, si no se usar un condón, sino también en brindarle pues esos valores sólidos que brinden conocimiento sobre el respeto de tu cuerpo, la autovaloración, la estima propia y el poder desarrollar la capacidad de autosugestión emocional sobre las consecuencias que dejan este tipo de decisiones para una persona que apenas se está autoexplorando, apenas se está conociendo sus emociones, apenas se está conociendo su cuerpo. Otra cosa también que yo creo que es importante es dejar de romantizar la maternidad en la adolescencia. En este caso me voy más en el tema de las redes sociales. Si yo he visto muchos, y me sorprende, muchos TikTokers también, que son jóvenes. Creo que la más joven que conozco tiene ahorita 14 años, es una TikToker y habla sobre su bebé, de cómo es la maternidad y todo eso, pero ahí, y empieza a romantizar el de que desde pequeña ya es muy padre tener una familia, ¿no? Formar una familia, cuando la realidad no. Tal vez ella en su privilegio, y sí en su privilegio porque tiene la posibilidad económica, tal vez tiene el apoyo, tiene un grupo de apoyo familiar, de amigos y todo eso que la apoyan constantemente, pero a una persona que no tiene, una joven que no tiene ese apoyo ni esa solvencia económica para traer un bebé a esa edad, no va a ser color de rosa como se la pinta la TikToker, ¿verdad? No, o sea, o las jóvenes, o sea, muchas dicen, ay, quiero ser mamá como Kylie Jenner, pero Kylie Jenner tiene un grupo de apoyo inmenso, tiene millones para poder solventarle una vida adecuada tal cual a su hijo. Entonces, empezar ahora sí como que de por moda a hacerlo, pues no está bien. Si ellos tienen la posibilidad de hacerlo, pues qué padre, pero si tú no lo tienes, o sea, no nada más porque lo viste, no creas que va a ser igual, que no te va a pasar y no va a ser ni la misma emoción, ni el mismo caso, o sea, de lo que estás viendo. Me quedo con eso nuevo de no romantizar la maternidad. 20 segundos, ¿con qué cerramos? Carolina. Definitivamente es importante que los niños aprendan desde muy temprana edad acerca de su cuerpo, acerca de las relaciones sexuales, la planificación familiar y el consentimiento. Y como mencionó mi compañera María Fernanda, es importante no romantizar la maternidad, porque al final de cuentas no se tiene ni la habilidad, ni física ni emocional para ser madres a temprana edad. Y como padres, romper el tabú, hablar abiertamente con los hijos como es, sin miedo. Sí, claro, como sociedad ahí tenemos la tarea para que nos está acompañando, si es papá, si es mamá, hay que reaprender todos los días en cuanto a este tema de la educación sexual, por el bien precisamente de nuestra juventud y de nuestras hijas e hijos. En este tema también las autoridades, bueno, ahí que se pongan a arrastrar el lápiz en torno a políticas públicas para que apoyen en este tema. Se nos terminó el tiempo, gracias por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Carolina Barrera. Muchísimas gracias, muy contenta por estar aquí. Marifer Zaragoza, gracias. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera, 101.7 FM.